Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Realmente es una gran bendición poder llegar hasta sus hogares a través de esa plataforma virtual y que Dios vaya siempre bendiciendo nuestras vidas. En este tiempo vamos a estar hablando sobre esta serie de mensajes sobre grandes hombres y mujeres de fe que pasaron diferentes tipos de crisis. Y el día de hoy vamos a estar viendo a un gran hombre de fe que es Abraham. Para esto quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice: Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Dios respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de poder meditar en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas derramar tus bendiciones a cada uno de mis hermanos que están en sus casas y escuchando, Padre. Sabemos, Señor, que en este tiempo no podemos estar en la iglesia, pero
Sabemos también que cada uno de nosotros somos la iglesia y en el lugar donde estamos podemos seguir, Señor, meditando y aprendiendo más. Te pido, Dios mío, que tú puedas utilizar mis labios, Señor, para que yo pueda, Señor, hablar lo que tú quieres. Padre amado, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Como les iba diciendo, hermanos y hermanas, en esta noche vamos a hablar sobre la crisis de Abraham. La anterior habíamos hablado que es una crisis y cómo Dios va moldeándote a través de la crisis. Quizás a una óptica humana podemos ver la crisis como algo malo, pero ante los ojos de Dios, las crisis, las pruebas son algo bueno. Y el día de hoy vamos a ver la crisis de Abraham. Abraham tuvo que pasar una serie de crisis en su vida. ¿Ya? Y la primera crisis que pasó fue cuando Abraham tuvo que salir de su tierra, de lo que es del lugar de Ur de los Caldeos. Tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar su tierra, el lugar donde había nacido. Y cuán difícil es dejar todo esto, ¿verdad? Sé que ustedes, hermanos, me entienden, ya que ustedes han tenido que dejar lo que es en un momento el lugar donde ustedes vivieron, el lugar donde ustedes nacieron para poder estar aquí. Y qué duro, qué difícil es. Y Abraham estaba ahí y tuvo que encarar esta prueba, hermanos. Dejó su lugar, dejó su tierra. Y Dios lo llamó. Pasó una dura prueba. La segunda prueba que pasó fue el de su sobrino Lot. Cuando estaban ahí ya conviviendo, y es que Abraham había amado tanto a Lot, y es por eso que lo había llevado lo que es, juntamente con él. Pero tuvo que llegar un momento en que tuvieron que separarse. Y Abraham le dijo, escoge el lugar donde tú quieras ir, si tú vas a ir a ese lado, yo voy a ir a este otro lado. Y Lot escogió ir a Sodoma. Pero fue algo doloroso para él porque amaba a su sobrino. Pero tuvo que pasar este tiempo tan difícil de poder separarse de aquel sobrino que tanto quería. Y la tercera crisis que también vino sobre Abraham fue cuando Ismael nació. Aquel niño que nació de esa sierva que era Agar. Y cuando llegó un momento en que Dios le dijo, tienes que dejar que se vaya. Y para Abraham fue muy difícil hacer que este niño pueda irse. Isaac ya había nacido, pero aún así amaba a Ismael. Y con qué dolor tuvo que despedirse de Ismael. Tanto así que lo dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Amaba a este hijo. Y la cuarta crisis, creo que es la más, pero la más terrible, la que más le dolió a Abraham. Y vamos a estar estudiando en esta noche. Y yo le he puesto como primer punto, la crisis te trae lo que es la soledad. Y es que cuando Dios le mandó a Abraham a ir a la tierra de Moriah, cuando le da esta orden a Abraham y que vaya a ofrecer el sacrificio a Isaac, Abraham no tenía más hijos. Cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años. Imagínense, después de tantos años, Dios lo había bendecido con un hijo. Y no tenía más hijos. Si hubiera tenido quizás más hijos y Dios le hubiera dicho, quiero que sacrifiques a Isaac, y si Abraham hubiera estado con unos 2 o 3 hijos más, quizás hubiera dicho, bueno, no hay ningún problema, yo lo voy a llevar y lo voy a sacrificar. Y luego me quedo con otros 2 o con otros 3 hijos más. Pero no, dice que era su único hijo,
aquel que tanto amaba, aquel que tanto esperó. Y para todo padre, los hijos son lo más preciado, ¿verdad? Yo sé que nadie estuviera dispuesto a poder sacrificar. Si yo en esos momentos yo te digo y te ofrezco un monto y te digo, quiero que me vendas a tu hijo por un monto de unos $10,000, tú no lo vas a hacer. Ni por el monto más alto que te ofrezca, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú amas a tu hijo, más allá de que tú tengas 1, 2 o 3 o 4 hijos, tú lo amas, ¿verdad? Y ese es el amor de un padre. Y aquí Abraham estaba pasando tanto tiempo con su hijo, lo había tomado en sus brazos después de 100 años. Dios le había dado esta bendición de que Abraham pueda gozar de un hijo, juntamente con su esposa. Y este era el hijo de la promesa. Y toda la promesa tenía que estar enfocado sobre Isaac. Y eso vemos en Génesis capítulo 21, versículo 12, dice lo siguiente, hermanos. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sé que tenía otro hijo que era Ismael, pero en Isaac tenía que estar todo lo que era, lo que Dios había prometido. Toda la bendición que Dios le había prometido a Abraham. Y es por eso que cuando Dios le dice, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo a Isaac, realmente fue el momento más triste para Abraham. Y es que Abraham entró en una crisis personal profunda, y es que las crisis generalmente son personales. Porque no menciona la Biblia de que Abraham lo haya comentado a Sara y lo haya dicho, ¿sabes qué? Dios me ha dicho de que yo lo pueda llevar a Isaac y lo pueda llevar allá y lo pueda sacrificar. Abraham estaba cargando todo el peso del dolor. En ningún momento no le dice a Sara, ¿sabes qué? Dios me ha pedido la vida de nuestro hijo, nuestro único hijo. Y no sé qué es lo que va a pasar. Pero yo lo tengo que sacrificar, lo tengo que cortar en varios pedazos. Y después de eso, quizás Dios lo va a resucitar. La crisis, el dolor, lo lleva uno personalmente. Y aquí Abraham lo estaba llevando todo eso porque sabía muy bien que si lo iba a contar a Sara, su mujer, Sara no iba a entender. Y quizás Sara iba a estar ahí oponiéndose y no iba a estar haciendo la voluntad de Dios. Abraham tuvo que cargar todo ese peso, toda esa noche quizás fue lo más crítico para Abraham. Es por eso que digo, la crisis es personal. Cuando hay un velorio y todos están rodeados ahí, y la gente va y empieza a decir algunas palabras y empieza a decir, oh, mis sentidos pésame, te entiendo en tu dolor y todo. Tratan de acompañar a aquella persona. Pero después de unos minutos, se puede ver que ahí están grupos charlando, inclusive que quizás están compartiendo algo y están riendo. Pero aquella persona que está pasando este dolor, aquella persona que está pasando esta crisis, está destrozado por dentro. Ni siquiera no tiene ganas ni de reír, ni de tomar un alimento. La crisis es personal. Y la otra cosa que quiero decirte es que la crisis te hace ver que eres culpable.
Si vemos en el capítulo 22, en el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Toda la noche seguramente empezó a tratar de poder tener una explicación a lo que estaba pasando. Pero quizás no lo encontraba. Quizás fueron los momentos más terribles donde ni siquiera pudo cerrar los ojos. Y es que Dios permite una crisis en nuestra vida con un propósito. No sé qué pasaría en la mente de Abraham. Quizás muchas veces cuando pasamos estas crisis y lo primero que se viene a la mente de nosotros es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué tiene que estar ocurriéndome todas estas cosas? Hay un libro muy interesante de este autor reconocido, doctor Dobson, y es un libro que quizás tú lo has leído, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y en uno de sus capítulos describe cómo cuando no entendemos los propósitos de Dios y tendemos a alejarnos de Él. Y esto dice que es un gran, pero gran error. Cuando se vienen todos los problemas, en vez de acercarnos más a Dios, empezamos a alejarnos. Les recomiendo, es un gran libro, hermanos, del doctor James Dobson, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es ahí donde muchos empezamos a preguntarnos y a decirnos, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Quizás Abraham estaba preguntándose y en la noche decía, ¿por qué, Señor? Si tú me has dado lo que es esta gran bendición, aún en mi vejez, y ahora tú mismo me dices que yo vaya y yo lo sacrifique a mi hijo. Fueron los momentos más, pero más terribles. Y la otra cosa que quiero decirte es que en medio de la crisis tú debes de perseverar. Y el versículo 4 dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Para poder ir hasta lo que es hasta este lugar de Moriah, tenía que recorrer como 3 días, era una distancia lejos. Y en esos 3 días podía Abraham desanimarse. 3 días tuvo que cargar el dolor. 3 días tuvo que caminar juntamente con su hijo. 3 días tuvo que ver quizás la última sonrisa, la última charla, la última plática con su hijo. Y es que muchas veces Dios actúa de esa manera. Dios te tiene que probar y Dios te tiene que ir perfeccionándote. Y Dios quería saber hasta dónde iba a resistir Abraham. Quizás en el segundo día Abraham hubiera dicho, no, vámonos. Yo no puedo hacer esto. Y todos los planes de Dios se hubieran quedado ahí estancados. Abraham fue un gran hombre de fe. Cuando Dios le llamó y le dijo, lleva lo que es a tu hijo al monte Moriah y ofrécelo allí en sacrificio, Abraham se levantó muy de temprano, con todo su dolor. Quizás tuvo que fingir delante de Sara que todo estaba bien. Tuvo que llevar a Isaac hacia aquel lugar. Perseveró en la obediencia. En esta crisis tan terrible que estaba pasando, tuvo que ser obediente. A pesar
de que el sacrificio, de que el costo era sumamente mayor. Perseveró durante estos 3 días. Y aún así, perseveró cuando lo estaba atando Isaac. Perseveró al elevar el cuchillo para poder degollar a su hijo. Un autor dice lo siguiente: si la obediencia es circunstancial o por emoción, durará poco tiempo. Pero si es por convicción, perseverará por largos años. La pregunta: ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Es por convicción o solamente es circunstancial o por emoción? Porque si es circunstancial o por emoción, Dios te va a mandar una prueba y tú vas a desfallecer. Pero si es por convicción, tú vas a permanecer firme, aun aunque vengan las peores pruebas. Tú vas a estar firme ahí y no te vas a derrumbar. Abraham tuvo que llevar todo este tiempo con el corazón totalmente destrozado, porque Isaac no era ningún pequeñito. Muchos comentarios dicen de que Isaac ya estaba sobre los 25 a 30 años. Ya estaba todo un hombre. Había pasado toda su niñez con Isaac. Lo había enseñado a caminar, lo había enseñado muchas cosas. Había visto su adolescencia y ahora su juventud. Y cuanto más años pasa, el amor crece mucho más. Y es que el amor de un padre es inmenso para su hijo, ¿verdad? Y aquí la orden era: ve y sacrifícalo. Y tenía que obedecer a Abraham. Una obediencia de fe que Abraham tuvo. Hermanos, si abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 22, en el versículo 5, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quizás Abraham estaba diciendo: si Dios me ha prometido una descendencia, de alguna otra forma tiene que cumplirlo. Y es por eso que les decía a sus siervos: esperen aquí, porque yo y el muchacho, yo y Isaac, vamos a ir y vamos a adorar y luego vamos a volver. Tenía una fe. Quizás Abraham dijo: si es que lo sacrifico a mi hijo Isaac, no sé, Dios quizás de alguna otra manera va a tener que cumplir la promesa que le ha dicho, que bajo Isaac sería la bendición, la descendencia. Pero fue una obediencia que costó mucho dolor, mucho sufrimiento, hermanos. Y toda obediencia a Dios tiene su precio. Y por último, el último punto que te quiero decir es que Dios no te deja solo en medio de la crisis. Ya cuando estaba ya en ese lugar, cuando lo estaba atando a Isaac, y cuando ya estaba levantando el cuchillo para poder degollarlo en partes, poder cortarlo cada miembro de Isaac, bañarse de sangre ahí, con la sangre de su propio hijo, y es ahí donde interviene Dios. Y le dice: ya he visto que tú me amas más que a tu hijo. Y esto era una prueba para ver a quién tú amabas. Y es que las pruebas nos hacen crecer, hermanos. Pero Dios no te deja solo. Y aparte de eso, cuando Dios le dice que ya no pueda matar a su hijo, y ahí en el fondo estaba un carnero, para que pueda ofrecer un sacrificio. Todas las pruebas en tu vida tienen que llegar a un final. Quizás ahora estás pasando momentos tan difíciles, momentos de dolor, pero va a ir calmando.
Y Dios mismo te va a sacar de toda esa prueba. Quizás estás pasando los momentos más terribles. Quizás en tu vida hay un eclipse donde no hay ni el sol que pueda alumbrar. Donde quizás hay noches en que tú ni siquiera quieres que amanezca por el dolor que tú estás pasando. Quizás hay veces en que tú te preguntas y dices, ¿hasta cuándo, Señor, va a durar todo esto? Cada día que veo, aquella persona que amo se va deteriorándose más y más en la cama. Cada día que pasa, aquella persona que amamos está sufriendo más. Pero hay algo que quiero decirte, que al igual como Dios lo tuvo en sus manos a Abraham, de la misma forma Dios te tiene en sus manos. Y Dios no te va a dejar. Dios proveyó para que Abraham pueda sacrificar a un cordero, a un carnero. Dios no permitió de que Abraham pueda sacrificar a su hijo, pero estaba probándole para ver a quién amaba más. Y es que Dios nos tiene que probar y nos tiene que refinar como el oro. Ya para terminar, hermanos, dice que había un hombre que siempre andaba conversando con Dios y siempre andaban por la playa caminando. Y le contaba todos sus problemas y Dios estaba ahí escuchándole y también le aconsejaba. Pero cuando este hombre estaba pasando por problemas difíciles y cuando se encontraba en la playa ya no estaba Dios. ¿Y por qué? Porque él veía solamente dos huellas nada más y ya no veía las huellas de Dios. Y cuando pasó los problemas y se encontró nuevamente con Dios y le empezó a decir, Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba pasando los problemas? Cuando estuve ahí llorando en el hospital, cuando estaba ahí totalmente triste, sumergido en el dolor, ¿dónde estabas? Y yo le dije, ¿por qué me dices eso? Porque yo veía en la playa donde cuando juntos caminábamos, yo veía siempre que había cuatro huellas, las dos huellas eran de vos y las otras dos huellas eran de mí. Pero ahora solamente veía dos huellas nada más. ¿Y dónde estabas? Y Dios le dice, esas dos huellas que tú veías eran mías, porque yo te sostenía en mis brazos. Cuando tú estabas pasando momentos de dolor, yo te tenía en mis brazos y te levantaba. Hermanos, cuando tú estás pasando momentos difíciles, Dios te sostiene. Dios nos cuida. Dios nos protege. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre porque tú Señor nos enseñas que aún en medio de la crisis Señor, aún en medio del dolor, tú estás ahí para poder sostenernos, para poder cuidarnos. Padre, hemos aprendido de que la crisis Señor hace que puedas Señor tú moldearnos. Muchas veces la crisis nos lleva Señor a una soledad, donde todo el dolor Señor lo afrontamos Padre. Pero tú estás ahí también con nosotros. También hemos aprendido, Señor, que en medio de la crisis debemos de perseverar. No debemos de impacientarnos, Señor. Debemos de esperar en tus promesas de que tú vas a obrar, Señor. Padre amado, tú puedes, Señor, fortalecer nuestra fe. Cuán difícil ha debido ser para Abraham poder pasar toda esta situación, porque era su único hijo. Padre amado, cuídanos, Señor. Danos ese valor, esa fortaleza.
Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das para meditar en tu palabra. Todo esto, Dios mío, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Al próximo domingo, hermanos, tenemos lo que es el culto que va a ser en quechua, la alabanza en quechua, la meditación también va a ser en quechua. Hermanos, esto para poder estar llegando también a nuestros hermanitos mayores que quizás también quieren escuchar lo que es en este idioma tan hermoso que es el quechua. Hermanos, sigamos lo que es a través de esta plataforma virtual. No sabemos cuándo se va a levantar toda esa situación, pero rogamos a Dios para que pueda pasar y para que pueda haber una solución pronta. Les extrañamos mucho, hermanos, y que Dios vaya obrando en sus vidas y que Dios vaya fortaleciéndoles. También agradecer a nuestro hermano José, que siempre está ahí apoyándonos con lo que es la edición de lo que es de los videos, con la plataforma virtual y todo eso. Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho, hermanos. Bendiciones.